La gente en el chat pregunta cómo ma sería izquierda en occitano. Esquerro. ¿Y en portugués? Esquerda. ¿Y en italiano? Da direita. sinistra. ¿Y en francés? Gauche. Venga, hombre. Estranho. O sea que en occitano, portugués Bien. y español viene del vasco, del euskera. ¿Y qué pasa? Ah, je savais pas. Ah, é? Ah, é? Vem do euskera? Euskera? Sí. Não sabia. Ah, Oh. waouh. En français, gauche, peut-être que moi aussi j'invente une légende, mais je crois que Oggi va così, oggi ci inventiamo tutto. aujourd'hui on fait ce qu'on veut, non? Non siamo esperti, ragazzi, non abbiamo studiato non abbiamo fatto corsi di linguistica, cioè lauree, quindi quello che sentirete dalle nostre bocche ecco, potrebbe non essere Es vero. que no estamos siguiendo À el guión. vérifier. Não, Adesso torniamo al copione. E a Guillaume? Mais Guillaume. la main gauche, c'est la main. Quelqu'un qui est gauche, c'est quelqu'un qui est mal à droite. Donc qui est pas précis, qui fait tomber des choses, etc. Maldestro, Ah, Voilà, in italiano. la main avec laquelle on arrive à faire des choses, c'est la main droite. Et la main gauche, c'est la main maladroite. Pero un momento, ¿qué has dicho que significaba gauche también? Eso no lo he entendido. Sinistra, Ya, izquierda. ya. Eso lo he entendido. Pero que tiene otro Maladroite. significado, ¿no? Maladroit. tipo torpe. Ah, eso, vale, Tipo- torpe. Vale. O sea, es la mano torpe. Però la parola maldroite vuol dire anche quello. La main droite, c'est la main É como à que não é droite diestro. qui sait faire des choses. Vale. Però claro. gauche ha solo un significato. Gauche vuol dire solo questo. Questa mano. Gauche. Non ha altri significati. O lo Ça veut tenía. dire, Significa ça torpe. veut dire Oui, Ah, vale. ça a les deux en fait. Ça veut dire la direction et aussi Ah. quelqu'un qui est maladroit, qui fait tomber Ah, des ok. choses, qui est Si dice pas... che una persona è gauche O sea, per puedes dire... decir Ah. tu es gauche. Oui. ¿Has visto mi francés? Y todavía no he empezado el curso. Ah, a reação da Elisa toda contente. Ui! Uau! Ninguém estava. ¿Y cómo se llama Sí, una persona que habla que habla con la mano? Además habla con- es la mano derecha. ¿Sabes? ¿Cómo se llama una persona que habla con la mano izquierda? ¿Existe esto en vuestras lenguas? Porque en español sí. Que no. Noi non Come abbiamo, ventriloquio. queste persone. In Italia è Un vietato. Ventrílocuo. Um ventríloco. No, pero. Loquo que vem de latim. Falar. Ah, claro. Parler. Lo- No, pero ¿cómo se López. llama una persona que hace las cosas, que escribe con la mano izquierda en portugués? Canhoto. Queñot. En italiano. Mancino. ¡Wow, qué bonito! En francés. Gaucher. Ah, mira, vale, tiene sentido. Y Ha senso. no tiene mucho sentido en realidad, porque se ha dicho que es una persona torpe, pero es una persona que realmente hace todo con la mano izquierda. Creo que no es una persona torpe, ¿no? Con la mano izquierda. Así que punto Ma negativo sai che in para el passato francés. c'erano molti stereotipi sulle persone che erano mancine, no? Si pensava che fosse una deviazione, qualcosa, una malattia, no? Ouais, qu'on ne devait pas utiliser Brujería. cette main. ¿Y en occitano? Exato. Une esquerrier. ¿Cómo? Esquerrier. Ah, de esquerra, ¿no? Esquerrie. Me imagino. ¿Y, Esattamente. ¿Y en español? Zurdo. Es una palabra... Suena mal. Zurdo. Zurdo. Fa pensare. Essa aí é um falso amigo com o português. Ah, sim? Porque surdo em português é que não ouve. Comme en Sourd. français. Sordo. Sourd. Ok. Pois. Ah, vale. Sordo. ok. Surdo, sordo em espanhol. Nós dizemos surdo. Zurdo Pero en viene del italiano vasco también. In realtà noi abbiamo anche manco, la parola manco, la parola manca, da cui mancino. Per esempio si dice in un'espressione
a destra e a manca. Tipo, c'erano oggetti sparsi per la stanza a destra e a manca. Quindi è una parola che oggi si usa poco, che significa sinistra. Ed è dal verbo, suppongo dal verbo mancare. E se pensate in inglese è uguale, perché in inglese è left. Quindi c'è Anda, una qué curioso, correlazione. es verdad. Quello che manca. Vale, pero un momento, porque esta expresión nosotros también la tenemos y me parece muy curioso que en italiano, que izquierda se dice sinistra, Sinistra. sinistra también. Se- Es que voy a mi bola. Se diga a destra e a manca y en español se diga a diestro y siniestro, en lugar de a diestro e izquierdo o algo así, ¿no? A sério? Ah, interessante. Essa eu não conhecia. Sì. Si può dire a destra e a sinistra, però è meno idiomatico di a destra e a manca. ¿Y cómo sería esta Bien. expresión en occitano? Uy, Sai... Ah, espera un momento, ¿Me Gabriel, puedes te has, leer o no? te has bloqueado. Ah, ah. Vedeu, espero. No, eso Aquí. no. Vale, uf, menos bon. mal, Soy Dios. tornat? Ahora tengo que volver a recordar. Soy tornat. Sí, sí, sí. Estàs de volta. Avem pas d'expressió com que per copiar lui catalans vedeu que se podria dire a tore a drets, Ah, ma en realitat se diria mai dem per tot. Dem per tot. vale, O a tot arrels, vedeu. Sai pas. vale. A tu tarrels? Que é isso? Dem per tot. Ma és Ah, una tradició tot meva, lado. non è pas... Dappertutto. Dappertutto. de partout. Tú en francés bueno, tú y me imagino que todos los que hablan Todo francés, lado. Solo Elisa. Es que va a su bola. lo decís así, a diestro y siniestro, ¿cómo se dice? À gauche, à droite. Ah, vale. A direita é essa. Ce serait très classique. Che banali. Che noiosi questi tre. Non, mais par Eh. contre, sinistre, en français, c'est quelque chose de... Inquietante. un Ah. drame ou quelque chose qui Eh. c'est... une histoire un peu triste, un peu grave. Ah, c'est quelque chose de triste. sinistre. Ah, wow. Mm. Não Ah, é tipo Non, peut-être- je sais creepy. pas. Em português é tipo En creepy. espagnol también. anche in Una italiano cosa sinistro sinistra. ha anche quel significato di tipo un castello. Sì, coi esatto. Abbiamo parlato Par di exemple, fantasmi. un meurtre, Ça ce va. serait une histoire sinistre. Ah. Mm. Ou un, E un também- présage. Ok. E também há outro significado de sinistro em português, talvez nas vossas línguas também, que é um acidente. Ah, Normalmente um sì. acidente de Eso carro. es, sí. El coche sinistro. es Sinistro. siniestro total. Ouais. Sí. Pour Un les sinistre, assurances, sì. souvent, non? Un sinistre. É, um sinistro. Ouais, ouais, ouais.